Shalom, shalom, amados. Shalom, shalom, amados. Shalom, shalom. Bendiciones, bendiciones. De parte de nuestro Padre Celestial Yahweh y de nuestro Mashiach Yeshua. Qué bendición el estar con ustedes a través de esta preciosa herramienta en el Internet como es la plataforma de YouTube. Sean todos bienvenidos desde Comayagua, Honduras, Centro de América. Los saludamos, los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre apartado del Yahudí que trajo vida, Yeshua HaMashiach. Qué bendición el estar nuevamente con ustedes para que podamos ver juntos a la luz de la bendita palabra un precioso tema, un tema maravilloso, más de los tantos que nuestro Padre Yahweh nos ha regalado. En esta ocasión queremos hablar de algo que a lo largo de los años, a lo largo de la historia y sobre todo pues los que estudian el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, el Nuevo Testamento, lo han sacado de contexto, lo han mal explicado, lo han mal entendido y como lo han mal entendido, lo han mal explicado. No tienen el contexto del tema, de los textos. Obviamente la historia escrita en la Torá es importantísima. Los textos escriturales son muy necesarios e importantes cuando se va a hablar de un tema, sobre todo este tema que es bien delicado, bien complicado tanto de explicar como de entender. Así que en esta preciosa oportunidad, pues un amado amigo y hermano, como lo es Pedro Gómez García, nos ha preguntado sobre los gentiles, sobre la palabra gentil, sobre los gentiles. Y hoy vamos a ver qué significa gentil, qué es un gentil, qué es un gentil, qué son los gentiles. Y realmente, pues nuestro amado hermano y amigo Pedro Gómez García, realmente no sé de dónde nos escribió, preguntó relacionado con el tema a los gentiles y es muy necesario que se pueda tratar de explicar este tema desde la historia escritural, desde la base de la escritura y obviamente que tenemos que irnos al Tanaj, al Antiguo Testamento para poder explicar este precioso tema que es un tema delicado, complicado, porque los líderes a lo largo de los años, pues nos han explicado de una manera equivocada el tema, en el sentido de que ellos piensan, y así como ellos piensan, enseñan que los gentiles son un pueblo aparte de los 12 linajes del pueblo de Israel. Eso es algo muy importante de conocer y pues a la luz de la palabra y de la historia y de los textos y pues relacionado con el tema, vamos a ver qué es un gentil, qué es una palabra. La palabra gentil es griega, la palabra gentil es griega, fue tomada de la palabra hebrea goyim o goy, que esa es la palabra en hebreo, y los traductores griegos le pusieron gentil. ¿Qué significa un gentil? Significa una nación, pueblo fuera del pacto, nación apartada, una nación extraña, un pagano, foráneo, desconocido, tiene gentil. La palabra gentil lo hallamos en el Strong, en el diccionario Strong griego, por supuesto, del 1484, la página 1484 del Strong, hallamos la palabra gentil. Vuelvo a repetir el concepto, la idea de gentil significa nación extraña, pueblo extranjero, pueblo fuera del pacto, un pagano, un foráneo, una persona extraña a la familia, una persona que está fuera del pacto, fuera de la promesa. Y en este caso, obviamente, vamos a ver quiénes son los gentiles según la Escritura, a dónde se gentilizaron, a dónde se salieron del pacto, qué hicieron para que mi Padre Celestial sacara a los 10 linajes conocidos como la casa de Israel, conocidos también como la casa del norte y sobre todo en el Nuevo Testamento se conoce como los gentiles. Vamos a ver quiénes son los gentiles, por qué se hicieron gentiles y obviamente vamos a hallar el texto escrito donde mi Padre Celestial divide, separa al pueblo de Israel 12 linajes, saca 2 linajes para la casa del sur y 10 linajes para la casa del norte. La casa del sur, 2 linajes, no se gentilizaron,
no se fueron a las naciones, no se fueron tras los dioses de las naciones, tras los baales, tras las creencias. Se quedaron en casa, se quedaron obedeciendo la Torá, no se salieron del pacto que ya se había hecho con los 12 linajes en el monte Sinaí a través del profeta Moisés. Porque eso dice la escritura en Éxodo 34:27. Dice, este es el pacto, dice nuestro Padre Celestial Yahweh, que yo estoy haciendo contigo, le dice a Moisés, y con todo Israel, con los 12 linajes. Allí se hace el pacto, donde se dan ordenanzas, estatutos, preceptos, todos los mandamientos, todas las ordenanzas para que el pueblo de Israel, que a mi Padre Celestial acababa de sacar de Misraim, de Egipto, viviera bajo las ordenanzas. Él los toma como su pueblo escogido, como su pueblo apartado, 12 linajes. Pues caminaron bajo las ordenanzas de él, pues quizás un poco tiempo, porque rapidito empezaron a hacer becerros, baales, dioses, empezaron a mezclarse con las naciones, con los otros pueblos que no eran descendientes de Jacob, sino que eran descendientes pues de los cananeos, de los amorreos, de los egipcios, de los amonitas, de los moabitas, de todos esos pueblos. Allí se fue a mezclar el pueblo de Israel. Pero la división que mi padre hace de los 12 linajes, la vamos a hallar, la vamos a encontrar allí, comienza lo que es el exilio de 10 tribus, del pueblo de Israel, como la casa conocida como la casa del norte, conocido como la casa de Israel. Ellos fueron los que se gentilizaron, ellos fueron los que se salieron del pacto, de la ordenanza, de los estatutos, porque el segundo mandamiento dentro de los 10 más conocidos es no hacerse dioses o no adorar dioses de las naciones, dioses extraños, solo servirle, obedecerle y vivir bajo las ordenanzas de Yahweh, nuestro Padre Celestial. Pero el pueblo quebrantó los mandamientos, violó los mandamientos, las ordenanzas, se sale del cerco de protección que mi Padre Celestial Yahweh nos pone, le pone al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Entonces llega el momento, llega la ocasión, la circunstancia que a mi Padre Celestial pues realmente está muy molesto porque los 10 linajes, 10 de 12, se salieron del pacto, se salieron de la ordenanza, se gentilizaron. Así que en esta preciosa hora, en este hermosísimo día, pues vamos a ver este tema a la luz de la bendita palabra. Este tema es profundo, es grande, realmente podríamos hacer 5 videos relacionados con el tema de los gentiles, porque hay que llevarlo paso a paso, tratar de llevarlo lo mejor explicado posible para que sea entendible, para que de una vez por todas se pueda entender a profundidad conforme los escritos maravillosos de lo que es la definición correcta de la palabra gentil, que en hebreo se dice goyín. Vuelvo a repetir el concepto es de una nación extraña, un pueblo extranjero, fuera del pacto, foráneo, pagano. Todo eso encierra, todo eso es el concepto de la palabra gentil. Así que a lo largo de la historia se nos ha enseñado, o se ha creído, se ha pensado de que los gentiles son un pueblo aparte de los 12 linajes del pueblo de Israel, de las 12 tribus, pero no es así, mis amados. Realmente si leemos detenidamente la escritura y obviamente al llegar al Nuevo Testamento, ya la idea va a estar muy clara, el concepto va a estar totalmente claro de lo que realmente es un gentil. Una persona que está fuera de la voluntad de nuestro Padre Celestial Yahweh. Vamos a leer el texto escritural en Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11 desde el 31 en adelante. Dice, entonces dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque he aquí dice lo que Yahweh, nuestro Padre, el Padre de Israel dice, yo rompo el reino de la mano del rey Salomón, y yo te daré 10 tribus a ti. Aquí está, aquí inicia, aquí empieza. Aquí se separa, aquí nuestro Padre Celestial separa, divide 2
linajes, 2 tribus conocidos como la casa de los judíos, la casa del sur, y 10 linajes conocidos como la casa del norte. 10 linajes se prostituyeron con dioses de las naciones. 10 linajes se fueron tras las creencias de los Baales. Esos son los gentiles. Escrituralmente, bíblicamente, esos son los gentiles. Los gentiles no son un pueblo extraño, no son cananeos. Los gentiles no son amonitas, moabitas. Los gentiles no son egipcios, no son babilónicos. No, los que se gentilizaron, porque gentil significa fuera del pacto. Y los únicos que han estado dentro del pacto de Yahweh, nuestro Padre Celestial, son 12 linajes. Es el pueblo de Israel. De allí pues venimos nosotros. De allí venimos nosotros, de ese pueblo que se gentilizó, de ese pueblo que se fue a las creencias de las naciones, a las festividades de las naciones, a compartir todo lo que el mundo hoy comparte. De allí venimos nosotros, de esas 10 linajes que se gentilizaron, que se salieron del pacto, de la ordenanza que mi Padre Celestial Yahweh le había dado al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Así que está claro, contundente, aquí inicia, esta historia es maravillosa, es larga, pero sí también es muy difícil y complicada tanto de explicar como de poder entender. Pero vamos a tratar de hacer 2, 3 videos, los que mi Padre Celestial nos permita poder hacer sobre este tema, los vamos a hacer. Entonces dice el texto en Primera de Reyes 11:31. Entonces dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque he aquí lo que Yahweh dice. Israel dice, yo rompo el reino de la mano de Salomón, yo te daré 10 tribus a ti. Aún dice, él retendrá 2 tribus por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido entre todas las tribus de Israel. Yo haré, dice esto, porque ellos me han abandonado y han adorado a Astoret, la diosa de los Seduquín, Chemosh dice la diosa de los moabitas, y Milcón, el dios de los hijos de Amón. Él no han caminado de acuerdo a mis caminos, como David, su padre. En el 33, Primera de Reyes 11:33, Abacadosh, nuestro Padre Celestial Yahweh, aclara por qué realmente él dividió al pueblo de Israel, separó al pueblo de Israel. 2 linajes, 2 tribus estaban viviendo conforme a sus mandamientos y sus ordenanzas, pero 10 tribus ya no lo estaban haciendo. Y estas 10 tribus se conocen como la casa del norte, como la casa de Israel o como los gentiles. Y es grande, es larga la historia, maravillosa, porque después en los libros proféticos él extiende su misericordia para con estos 10 linajes y promete mandar un salvador, un Goel, un redentor. ¿Y lo mandó? Claro que lo mandó. Yahshua HaMashiach vino a retornar estos 10 linajes, a sacarlos del gentilismo de las naciones y traerlos nuevamente al pacto, al Brit, para que ya no sigan siendo gentiles, para que ya salgan de las naciones, de las costumbres, de las religiones, de las enseñanzas de hombre y puedan venir a la práctica nuevamente de los mandamientos. De donde salieron, de donde se fue esos 10 linajes, deben de retornar al conocimiento de la Torá. Mi Padre Celestial, a lo largo de la historia, desde que le da la promesa a nuestro patriarca Abraham, le dice, de ti, le dice, saldrá mi pueblo escogido. Yitzhak, el hijo de Abraham, le da, obviamente, la promesa está en Yitzhak, en Isaac. Y de ahí viene Jacob. Y de Jacob vienen 12 linajes, 12 hijos que tuvo Jacob. De esos 12 hijos salen 2 casas. La casa del sur, que hoy es conocido como los judíos, que se quedaron en la tierra de Israel, y la casa del norte, que se fue a las naciones.
que después de eso fue esclavos 730 años antes de la venida de Yeshua. Los 10 linajes fueron esclavos, fueron llevados a Asiria, a la parte norte de Israel. Por eso se llama la casa del norte, porque vivieron muchos años en la parte norte de Israel. Y la casa del sur fue a Babilonia, 70 años. Y por eso, obviamente, al retornar a su tierra, se van a la parte sur de Israel y se conoce como la casa del sur. Entonces, realmente, bíblicamente, escrituralmente, los 10 linajes que conforman la casa de Israel, esos son los gentiles. Hay una frase que comúnmente se oye, se dice en estos tiempos, y es que mucha gente dice llamarse cristiano gentil. Cristiano gentil. Esta palabra no existe en el vocabulario realmente. No se puede decir cristiano, seguidor del Mashiach, obediente a la Torá, y también se puede decir fuera del pacto, porque es una cosa que no tiene lógica ni sentido estar diciendo sí y no al mismo tiempo. Porque si es obediente a mandamientos, ya no es un gentil. Pero si está desobedeciendo la Torá, es un gentil. Entonces, no puede estar diciendo una persona, una nefesh, en estos tiempos, soy cristiano gentil. Esa frase, a saber de dónde se la inventaron, porque eso no tiene origen escritural, ni en el Antiguo Testamento, mucho menos en el Nuevo Testamento, porque cristiano, o sea, lo que hoy conocemos como cristiano, se supone que es una persona obediente a mi Padre, sumisa a mi Padre, que vive apartada para Él. Entonces debemos de obedecer los escritos. En ese momento dejamos de ser gentiles. En el momento que nosotros venimos a la obediencia a los mandamientos, a la práctica de la Torá, a conocer las fiestas, el Shabbat, la dieta alimenticia, el nombre sobre todo, que es tan maravilloso, el nombre correcto y verdadero de Yeshua HaMashiach, el Yahudí que trajo vida. Porque esto es importante, mis amados amigos, mis amados hermanos. De la casa del sur, mi Padre Celestial Yahweh saca a Yeshua HaMashiach, que es un judío, un Yahudí, está decretado, lo dice Juan 4:22, para que pudiera venir a salvar, para que pudiera venir a retornar al pueblo gentil, a 10 linajes entre las naciones. Entonces, un amado amigo, un amado hermano llamado Pedro Gómez García, pues nos preguntaba en uno de los comentarios, un mensaje, nos preguntaba entonces que le explicara un poco sobre los gentiles, que a través de Israel las naciones iban a ser salvas. Creo que ahí hay un poco de confusión porque se ha malinterpretado, se ha mal explicado y obviamente pues no se ha tenido el contexto de este tema, porque este tema es precioso, pero es delicado, es bastante delicado e incluso hasta complicado también de poder explicar de la mejor manera para que sea entendible. Pero en este momento estamos tomando la base total y absoluta de donde parte este tema, que es Primera de Reyes 11, del 30 en adelante. Usted lo puede empezar a leer, Primera de Reyes 11, del 30 en adelante. Usted lo puede empezar a leer para que tenga un fundamento específico y precioso sobre este tema. Entonces, mi amado amigo, mi amado hermano, esto es maravilloso. Realmente este tema es preciosísimo. Podemos hacer 5 videos de este tema. Hay muchísimo material para este tema, porque todos los profetas, todos los libros proféticos, tanto profetas conocidos como mayores y profetas menores, a eso apuntaban, a eso señalaban, a eso fueron llamados, a decirle a la casa del norte, conocidos como la casa de Israel, conocidos también como los gentiles, que se arrepintieran de sus pecados, que hicieran techubá y retornaran a la senda antigua, como dice el profeta Jeremías 6:16. Obviamente, pues también al final 10 linajes son los que son conocidos como los gentiles.
porque la casa del sur empezó a hacer cosas fuera de la Torah también, como hoy la siguen haciendo, pero ese tema es un tema aparte, podemos decir, en el sentido de que mi Padre Celestial les pone una venda a los yahudí, un trato especial, un trato diferente, un pacto que hace con ellos, para que de esa manera, como dice Romanos 11:25, para que el pueblo gentil, o sea, para que 10 linajes puedan retornar nuevamente. Y así dice el 11:26 de Romanos, y así todo Israel sea salvo. Entonces esto es maravilloso, mi amado amigo, mi amado hermano, porque nos vamos a ir, después de haber leído esto es maravilloso, es grande, en Primera de Reyes 11, del 30 en adelante. También está decretado en Ezequiel 37. Nos vamos a ir a Ezequiel 37 para que podamos tener también un poquito de lo que eran las profecías de esto tan maravilloso. Ezequiel 37, 19, mis amados amigos, mis amados hermanos, dice el 19, dice: diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel. 10 tribus. 10 tribus, mis amados. Cuando dice el palo de Yosef, son 10 tribus. El palo de Yahudá son 2 tribus, para formar 12 tribus, que son los 12 descendientes de Jacob, los 12 hijos de Jacob, cuales conforman el vasto, extenso y maravilloso pueblo de Israel, el pueblo apartado por mi Padre Celestial. Y eso pues es el deseo, el anhelo de Él. Y nosotros lo que debemos de hacer pues es venir, retornarnos a la Torah, a los mandamientos, a las ordenanzas que Él dejó decretados, pues para un manual de vida eterna, para que todo ser humano que viva conforme a sus ordenanzas pueda tener una oportunidad de salvación y vida eterna. Entonces dice: diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel, que están unidas con él, y las pondré, dice, juntos con el palo de Yahudá, y los haré un solo palo. Un solo palo, para que se haga uno en mi mano. ¿Cómo sucedió esto? Esto ya pasó, mis amados amigos. Esto hace 2000 años aproximadamente, de que en el Rúa, esta nebuá, esta profecía, es en 2 partes. Esta profecía es en 2 partes, mis amados. Esto ya pasó una vez. En el Rúa ya fue unido tanto la casa del sur como la casa del norte, los gentiles, ya fue unido. Nuestros amados ajinos yahudí no aceptaron ni recibieron a Yahshua como su Mashiach. Entonces esto es precioso, esto es maravilloso, porque dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. 2 linajes, una casa, conocido como la casa del sur, más los que le recibieron, 10 linajes. Le dio potestad ser hijos de Yahweh, dice. Entonces, todos los que hoy, los gentiles que hoy están recibiendo a Yahshua y a la Torah, obviamente en el momento que se hace una verdadera techubá, un verdadero arrepentimiento, se deja de pecar, se dejan las enseñanzas de las naciones, las enseñanzas grecorromanas que por años nos han hecho tanto daño, y retornamos al redil nuevamente, al cerco de protección. ¿Cómo se llama ese cerco? Mandamientos. Ese es el cerco que nuestro Padre Celestial le puso a sus ovejas. Ese es el redil, el corral, el brete, como se dice en otra traducción. El abrevadero. Toda oveja necesitada de agua y de comida debe de venir a la Torah, mi amado. La machalín, la parábola del hijo pródigo, esto es precioso, porque Yahshua cuenta una parábola. El hijo pródigo son 10 naciones. El hijo que se molestó y siempre estuvo en casa, cuando regresa el hijo pródigo, es 2 naciones. Casa del sur, conocidos como los judíos. ¿Quiénes son entonces? ¿Quién es el hijo pródigo? En este momento son 10 naciones que están retornando a casa.
retornando a los mandamientos, retornando a las enseñanzas que se le dieron a Moisés en el monte Sinaí. Mi Padre Celestial no ha hecho pacto con naciones, con pueblos, no. Él ha hecho pactos, tanto el primer pacto en el monte Sinaí como el segundo pacto a través del sacrificio de Yeshua, ha sido para 12 linajes. Un pueblo conformado por 12 linajes. Que este pueblo ahora tenga millones de descendientes, eso es otro punto precioso y maravilloso. Pero solamente son 12 linajes. Mi Padre Celestial no es que tiene un pueblo llamado Israel y un pueblo llamado gentiles. Eso no es así. Eso no funciona de esa manera, mi amado. Él tiene 12 linajes, un vasto, un extenso pueblo que lo conforman 12 linajes, porque la nueva Jerusalén, que va a descender de los cielos, como dice Apocalipsis, solamente tiene 12 puertas. Y por esas puertas van a entrar los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, los 12 linajes. No existe una 13ª puerta para gentiles. No existe una 13ª puerta para naciones, para pueblos, para religiones, mis amados. No existe. Si usted lee detenidamente, observa, analiza lo que dice en Revelaciones 21, que dice que cuando Juan Yohanan ve la nueva Yaruchalayin descendiendo de lo alto, solo trae 12 puertas. Y que por cada una de las puertas va a entrar el pueblo de Israel. Cada uno de los hijos que conforman el pueblo de Israel. Entonces, si en este momento los gentiles no vienen al conocimiento y a la práctica de los mandamientos, pues siguen siendo gentiles. A la venida de Yeshua, en la segunda venida de Yeshua, no van a hallar por dónde entrar, porque no hay una 13ª puerta. No existe puerta para gentiles, no existe puerta para desobedientes de la Torá, para naciones, para religiones, para iglesias, no existe puerta. Solo hay 12 puertas. Entonces, gentil significa fuera del pacto. ¿Cuál pacto? Del pacto que mi Padre Celestial hizo con Yeshua. Yeshua vino por 10 linajes. El Nuevo Testamento es específicamente para 10 linajes, conocidos como la casa del norte, conocidos como los gentiles. Entonces, ya estaba decretado, mi amado amigo, mi amado hermano, ya estaba decretado en el libro de Ezequiel que Yeshua iba a volver a unir lo que mi Padre Celestial separa en Primera de Reyes 11, del 30 en adelante. Yeshua lo vuelve a unir con su sacrificio en el madero. El palo vertical, mi amado amigo, mi amado hermano, representa a los Yahudí, porque ellos siempre han estado en conexión con mi Padre Celestial Yahweh. El horizontal, el palo horizontal donde fue clavado las yadín de Yeshua, las manos de Yeshua, representa al palo de Efraín, 10 linajes. Eso lo dice Ezequiel 37, 19. Esta profecía ya se cumplió en su primera parte. Ahora va a cumplirse en su segunda parte lo que dice allí mismo en Ezequiel 37, 22. Mire lo que dice. Yo los haré, dice, una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más, dice Yahweh, nunca más serán 2 naciones y nunca más estarán divididos en 2 casas. Las 2 casas que él divide en Primera de Reyes, las vuelve a unir a través del sacrificio de Yeshua. Entonces, los gentiles son 10 linajes. Los gentiles no son una casa aparte, un pueblo o nación aparte del pueblo de Israel. No, mi amado amigo. Son 10 linajes que se gentilizaron. 10 linajes que tomaron enseñanzas de las naciones, creencias de las naciones, fiestas de las naciones, comidas de las naciones. Y el domingo, que es de las naciones, porque el Shabbat es el día apartado, decretado por mi Padre Celestial Yahweh. Pero los 10 linajes tomaron el domingo.
enseñanza de las naciones, enseñanzas griegas, pensamiento teológico greco-romano, Grecia y Roma, una mezcla peligrosa y terrible que a lo largo de los años le ha hecho muchísimo daño al pueblo escogido por mi Padre Celestial. Entonces, mi amado amigo, mi amado hermano, en palabras entendibles, si usted ya no quiere ser gentil, pues venga a obedecer la Torá y deja de ser gentil. Pero usted no se esté diciendo cristiano gentil, porque esa frase, esa palabra no existe. O es obediente a mandamientos, o es seguidor de Yeshua y es practicante de la Torá, de la ley que se le dio a Moisés, o sigue siendo desobediente a los mandamientos. Ese es un gentil. El desobediente a mandamientos es pueblo extraño. Es pueblo extraño para mi Padre Celestial. Es un gentil, es un goín, como se dice en hebreo. Es un desobediente de la Torah. Es alguien que está fuera del pacto y que en la segunda venida de Yeshua no va a tener puerta por donde entrar. Porque la Nueva Jerusalén solo tiene 12 puertas. Y en cada una de esas puertas van a entrar los descendientes de cada una de las tribus del pueblo de Israel. Así que, mi amado amigo, mi amado hermano, después de haber explicado esto, el Nuevo Testamento, como se conoce, solamente es para 10 linajes. Es que lo dice la Escritura, no lo digo yo, no me lo estoy inventando. Lo dice la Escritura en las profecías, en los libros proféticos, porque en Ezequiel 37, lo leemos detenidamente del 19, ahí hay un pacto, ahí hay una promesa de mi Padre Celestial, pero ¿quiénes recibieron al pacto renovado? ¿Quiénes recibieron el Nuevo Testamento? Como lo es Yeshua. Solamente 10 linajes, los gentiles lo recibieron. No lo recibió la casa del sur, conocidos como los judíos. No lo recibieron. Pero esa es una promesa y esa es una preciosa oportunidad que mi Padre nos está regalando a 10 linajes, a los gentiles, a la casa del norte, a Israel. Entonces, cuando ya llegamos, después de ver esto, y llegamos a Jeremías 31, del 31 al 33, vemos que el nuevo pacto era para el pueblo, es y seguirá siendo para el pueblo de Israel. Pero de estos 12 linajes, solo 10 linajes lo recibieron ese nuevo pacto, porque ese nuevo pacto es Yeshua. Ese pacto renovado, ese Brit Hadashah, como se dice en hebreo, es Yeshua. ¿Quiénes recibieron el pacto renovado? Pues solamente 10 linajes, solamente los gentiles. Por eso es preciosísimo cuando hoy nuevamente, pues les recuerdo el texto que dice que Yeshua a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos, los Yahudí, la casa del sur, 2 linajes. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh. Qué precioso, maravilloso, maravilloso. Vamos a ir un texto en Romanos, en el libro de Romanos, ahora que ya hemos leído un poco el Taná, el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Romanos, mis amados, en Romanos 11:25. Pues hermanos, dice Pablo, Shaul les está hablando directamente a los judíos. Porque la carta de los romanos es algo importante también, que la carta de los romanos era directamente para la casa del sur, los judíos. Para la casa del sur era la carta de los romanos, porque no se la estaba mandando a Italia, a los habitantes de Italia, no, se la estaba mandando a un grupo de judíos que había sido exiliado, expatriado a Italia. Entonces dice Romanos 11:25. Pues hermanos, dice Pablo, Shaul, quiero que ustedes entiendan, quiero que ustedes, judíos, quiero que ustedes, casa del sur, entiendan esta verdad que Yahweh había antes ocultado, y ahora la ha revelado para que no se imaginen que ustedes, dice Pablo, Shaul, saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre los judíos hasta que el mundo gentil, 10 naciones, hayan entrado en su totalidad. Mire qué precioso, maravilloso, precioso, precioso. El 26, Romanos 11:26. Así que será que de esta manera todo Israel, 12 linajes, será salvo
como dice en el Taná. Ya leímos ese texto en el Taná. Ya leímos lo que dice Ezequiel y hay otros textos más. Ya leímos lo que dice Ezequiel. Ezequiel 37, 19 en adelante dice que Yahweh va a ser de estas dos naciones una sola casa. Ya no más dos reinos, dos casas. Y que un solo rey será rey sobre ellos. Yahshua Hamashia será rey sobre ellos. Ahorita Yahshua es rey sobre 10 linajes, sobre los descendientes de los 10 linajes que han aceptado, que han retornado a la Torá. Esos dos linajes, conocidos como la casa del sur, los judíos, están apartaditos. Es un trato especial y directo que tiene mi Padre Celestial con ellos. Ahí se va a cumplir cuando esa venda se caiga, como dice Romanos 11:25, ellos van a ver. Y de esa manera, cuando ya hayan entrado los 10 linajes de las naciones, los gentiles, la casa del norte, entonces todo Israel, los 12 linajes serán salvos. ¡Qué verajá, qué bendición, mi amado amigo, mi amado hermano! Preciosísimo, preciosísimo. En el Strong 1484 vemos que gentil, que es una palabra griega, significa nación extraña, pueblo fuera del pacto, pagano, foráneo, desconocido, alguien que está fuera de la voluntad de mi Padre. Entonces, usted no se vuelva a decir cristiano gentil, porque esa frase ni sé de dónde la sacaron porque no existe. O es sí o es no. Si obedece y no obedece es gentil. Si obedece, usted está dentro del pacto. Si desobedece, está fuera del pacto. Qué bendición, mi amado amigo, mi amado hermano. Espero que este tema, pues, los continuemos, los sigamos, hagamos otros par de videos más explicando más detalladamente para que pueda ser más entendible y realmente puede quedar claro en la mente de todos aquellos que a lo largo de la historia han pensado que mi Padre Celestial tiene un pueblo que llamado Israel y otro pueblo llamado gentiles. No es así. Que mi Padre Celestial me lo guarde, me lo bendiga a ustedes y a toda su descendencia. Es mi anhelo y mi deseo. Si a mi Padre le place, volveremos a dar otro tema. La segunda parte, la tercera, cuarta parte de este precioso tema, ¿qué es un gentil? Shalom, shalom, bendiciones. Hasta la próxima, amados.